Ahí estaba yo, a mis 56 años, parado frente a la casa que construí con mis propias manos, mientras las luces rojas y azules de la patrulla iluminaban intermitentemente mi rostro cansado. Las palabras del oficial aún resonaban en mis oídos. Señor Montero, su hijo afirma que usted ya no vive aquí y que no tiene permiso para ingresar a la propiedad. Nunca imaginé que el mismo día que despedía a Elena, mi compañera de 30 años, mi primogénito llamaría a la policía para impedirme entrar a mi propio hogar. No sé qué dolió más, ver el féretro de mi esposa descender o contemplar a mi hijo Rodrigo observándome desde la ventana, con el teléfono aún en la mano, mientras los oficiales me pedían que me retirara para evitar problemas. No monté un escándalo, no le grité a mi hijo traidor, no forcé mi entrada a la casa donde cada ladrillo fue colocado con mis manos callosas. Simplemente asentí al oficial, regresé a mi camioneta Ford, la misma que había usado para llevar materiales cuando construimos la casa, y me alejé lentamente, con la dignidad silenciosa que mi padre me enseñó a mantener en los momentos más oscuros. Un Montero no se quiebra en público, solía decir. Mientras conducía hacia un destino incierto, con solo el traje negro del funeral como posesión inmediata, decidí que esto no quedaría así, no por venganza, sino por justicia, por respeto a lo que había construido. Antes de seguir con esta historia, te invito a que dejes tu like ahora mismo y comentes desde qué ciudad estás viendo este video. Tu apoyo me motiva a seguir compartiendo estas historias. Ahora sí, continuemos. Me llamo Ignacio Montero Guzmán. Nací en un pueblo pequeño de Oaxaca, hijo de un carpintero humilde y una madre que vendía textiles tradicionales en el mercado local. Desde niño entendí que nada en la vida me sería regalado. A los 14 años ya trabajaba como ayudante de albañil después de la escuela. A los 18, cuando muchos de mis compañeros celebraban su graduación del bachillerato, yo llevaba 4 años aprendiendo cada secreto de la construcción. Cómo mezclar el cemento para que resistiera décadas, cómo nivelar perfectamente un piso, cómo prever el comportamiento de los materiales con los cambios de temperatura. Mi oportunidad llegó cuando don Ernesto Lizárraga, un arquitecto que había notado mi esmero en varias obras, me ofreció una beca para estudiar ingeniería civil. Muchachos como tú, con conocimiento práctico y hambre de superación, son los que realmente transforman este país, me dijo. Trabajé de día y estudié de noche durante 6 años. Dormía apenas 4 horas, pero cada sacrificio estaba justificado por una visión clara. Construiría mi propio futuro, ladrillo a ladrillo, sin deudas ni favores que me ataran a nadie. Fue en la universidad donde conocí a Elena Darío, estudiante de administración y la mujer más hermosa que jamás había visto. Venía de una familia de clase media de Puebla, con educación y modales que contrastaban con mi rudeza provinciana. Todos se preguntaban qué veía ella en mí, el albañil becado con manos ásperas y acento rural. Veo a un hombre que construye su destino con determinación inquebrantable, respondió Elena, cuando su madre le cuestionó nuestra relación. Prefiero estar con alguien que edifica que con quien hereda edificios ya construidos. Nos casamos al terminar nuestros estudios. No teníamos nada material, pero compartíamos una ética de trabajo y una visión de futuro perfectamente alineadas. Con los ahorros de mis trabajos como ingeniero asistente, compré un terreno pequeño en las afueras de la ciudad. Durante 2 años, cada fin de semana y cada hora libre, construí nuestra primera casa con mis propias manos. Elena llevaba los libros de cuentas, calculando meticulosamente cada peso invertido, optimizando recursos sin sacrificar calidad. Nuestro primer gran avance vino cuando un empresario quedó impresionado con una remodelación que hice para su oficina. Me ofreció la oportunidad de supervisar la construcción de un pequeño centro comercial. Cumplí el proyecto antes del plazo y por debajo del presupuesto, sin comprometer un solo estándar de calidad. Esa reputación de eficiencia e integridad se convirtió en mi mayor activo. En 5 años, ya tenía mi propia empresa constructora, pequeña pero respetada. Construcciones Montero. Edificamos con honor. El nacimiento de nuestro primer hijo, Rodrigo, coincidió con la expansión de la empresa a proyectos más ambiciosos. Recuerdo sostenerlo en brazos,
parado frente a la obra de nuestro primer edificio corporativo, diciéndole: «Todo esto es para ti, hijo. Estoy construyendo un legado que algún día será tuyo». 3 años después, llegó nuestra hija Mariana. Para entonces, Construcciones Montero ya empleaba a 50 personas y tenía proyectos en 3 estados. Elena resultó ser una administradora excepcional. Mientras yo supervisaba las obras y mantenía relaciones con clientes e inversionistas, ella transformó las finanzas de la empresa en un modelo de eficiencia. «Cada peso ahorrado hoy es un peso que asegura nuestro futuro mañana», solía decir. Gracias a su visión conservadora, sobrevivimos crisis económicas que quebraron a competidores más ostentosos pero menos prudentes. A diferencia de mi infancia de carencias, nuestros hijos crecieron con privilegios y comodidades. Los mejores colegios, vacaciones internacionales, ropa de marca, materialmente no les faltaba nada. Sin embargo, insistí en que entendieran el valor del trabajo. Durante las vacaciones escolares, los llevaba a las obras. Les enseñaba cómo leer planos, cómo evaluar la calidad de los materiales, cómo tratar con respeto a cada trabajador independientemente de su posición. Rodrigo mostró inicialmente interés genuino por el negocio. A los 16 años, ya podía identificar problemas estructurales con sorprendente precisión. «Tiene tu ojo para los detalles», comentaba orgullosamente Elena. Lo envié a estudiar ingeniería civil a la mejor universidad del país, anticipando que eventualmente tomaría las riendas de la empresa que ya entonces estaba valorada en millones. Mariana, por su parte, heredó la mente analítica de su madre. Estudió finanzas y contabilidad en el extranjero, preparándose para manejar el creciente imperio financiero que estábamos construyendo. El plan era perfecto. Rodrigo supervisaría las operaciones constructivas, mientras Mariana administraría los recursos. El matrimonio perfecto entre edificación y administración que Elena y yo habíamos personificado. La empresa continuó creciendo exponencialmente. A mis 45 años, Construcciones Montero ya no era solo una constructora, sino un conglomerado diversificado: desarrollo inmobiliario, materiales de construcción, diseño arquitectónico e incluso un fondo de inversión especializado en infraestructura. Habíamos abierto oficinas en 3 países latinoamericanos y considerábamos expandirnos a España. Fue entonces cuando comenzaron los cambios sutiles en la dinámica familiar. Rodrigo, tras graduarse con honores, trabajó brevemente en la empresa antes de anunciar que quería explorar otras oportunidades en una multinacional europea. «Necesito construir mi propio camino, papá», explicó. «No quiero ser solo el hijo de Ignacio Montero». Aunque la decisión me decepcionó, la respeté. Incluso la apoyé financieramente, pagando por un apartamento lujoso en Madrid durante su etapa de exploración. Asumí que eventualmente regresaría, con perspectiva ampliada y contactos internacionales valiosos para nuestra expansión. Mariana, tras completar una maestría en Harvard, sí se incorporó al negocio familiar. Sin embargo, comenzó a implementar cambios radicales que chocaban con mis principios fundamentales. Propuso reemplazar a empleados leales pero menos eficientes, con jóvenes recién graduados. Sugirió tercerizar servicios que siempre habíamos mantenido internamente para garantizar calidad. Recomendó recortar beneficios sociales que yo consideraba esenciales para mantener el espíritu familiar de la empresa. «El mundo empresarial ha cambiado, papá», argumentaba cuando yo expresaba preocupación. «Estas prácticas de empresa familiar son románticas pero obsoletas en un mercado globalizado». Elena mediaba en nuestros crecientes desacuerdos. «Necesitamos balancear la experiencia de tu padre con las nuevas tendencias que Mariana trae», decía diplomáticamente. Durante años, este equilibrio funcionó razonablemente bien. Yo mantenía control sobre decisiones operativas fundamentales, mientras Mariana modernizaba aspectos administrativos. La tensión aumentó significativamente cuando Rodrigo regresó de Europa después de 5 años, no para reincorporarse a la empresa familiar como yo esperaba, sino para anunciar que había aceptado una posición ejecutiva en nuestro mayor competidor. La noticia me golpeó como traición fundamental. «Es solo negocios, papá»,
dijo con una frialdad que no reconocí en mi hijo. Ofrecieron un paquete de compensación que Construcciones Montero no puede igualar. No se trata de dinero, Rodrigo, respondí dolido. Se trata de lealtad, de continuidad familiar, de valores que van más allá de paquetes de compensación. Elena, siempre conciliadora, sugirió una solución salomónica. Rodrigo podría mantener su posición externa, pero participar en nuestro consejo directivo, aportando perspectivas sin conflictos directos de interés. Reluctantemente acepté este compromiso, más por respeto a mi esposa que por convicción personal. Lo que no anticipé fue la gradual alianza entre mis hijos contra mi visión empresarial. En reuniones del consejo, Rodrigo consistentemente apoyaba las propuestas más radicales de Mariana. Juntos presionaban por recortes de personal histórico, por aceptar proyectos de dudosa integridad ética, pero alta rentabilidad, por priorizar ganancias trimestrales sobre reputación a largo plazo. Papá está atrapado en paradigmas obsoletos, les escuché comentar durante un receso en una particularmente tensa reunión directiva. Necesitamos preparar la empresa para venderla cuando sea el momento adecuado. ¿Venderla? La empresa que había construido con mis manos, con mi sudor, con sacrificios incontables, convertida en simple activo para liquidar al mejor postor. La idea me resultaba inconcebible, una traición fundamental a todo lo que representábamos. Elena, aunque comprendía mi dolor, me aconsejaba adaptabilidad. El mundo cambia, Ignacio. Quizás necesitamos confiar más en la visión de la nueva generación. No se trata de resistirme al cambio, intentaba explicarle. Se trata de mantener principios fundamentales que son intemporales. Integridad, lealtad, construcción de valor genuino. A mis 55 años, mientras la empresa alcanzaba valoraciones históricas, yo me sentía cada vez más marginado en mis propias creaciones. Mariana había logrado convencer al consejo de nombrarla CEO, relegándome al cargo simbólico de presidente fundador. Rodrigo, aunque formalmente trabajaba para la competencia, ejercía influencia significativa como consejero externo. La situación en casa reflejaba mi creciente irrelevancia profesional. La mansión que habíamos construido años atrás, una obra maestra arquitectónica diseñada personalmente por mí, donde cada detalle reflejaba nuestra historia familiar, gradualmente se transformaba sin mi consentimiento. Mis espacios favoritos eran modernizados mientras yo estaba de viaje. Mi estudio, con sus libros técnicos cuidadosamente organizados y recuerdos de proyectos emblemáticos, fue convertido en un espacio multimedia minimalista. Es una actualización necesaria, explicaba Elena ante mis objeciones. Los tiempos cambian y nuestro hogar debe reflejar eso. Sentía que me borraban metódicamente, que eliminaban mi huella de los espacios físicos y organizacionales que había creado con tanto esfuerzo, como si mi existencia fuera un inconveniente, un anacronismo que tolerar educadamente pero minimizar progresivamente. La enfermedad de Elena llegó repentinamente, un diagnóstico devastador que nos obligó a reevaluar prioridades. Durante los meses de tratamientos, experimentamos un breve periodo de reconexión familiar. Rodrigo y Mariana parecían aparcar temporalmente sus ambiciones transformadoras para concentrarse en el bienestar de su madre. A pesar de los mejores tratamientos que el dinero podía comprar, Elena se deterioraba visiblemente. Pasábamos largas horas conversando sobre nuestro recorrido compartido, sobre valores que esperábamos trascendieran su partida. Prométeme que intentarás entender a nuestros hijos, me pidió durante una tarde particularmente lúcida. El mundo en que crecieron es diferente al nuestro. Sus valores no son incorrectos, solo distintos. Lo intentaré, prometí, aunque internamente cuestionaba si realmente podría reconciliarme con una visión que consideraba fundamentalmente opuesta a todo lo que habíamos construido juntos. Durante esos meses difíciles, me concentré exclusivamente en acompañar a Elena, delegando completamente la operación empresarial a Mariana. Confié en que, enfrentados a la vulnerabilidad humana fundamental, mis hijos reconsiderarían sus valores y prioridades. Sin embargo, mientras yo acompañaba a Elena día y noche,
descubrí accidentalmente que Mariana había iniciado negociaciones preliminares para vender la constructora a un conglomerado internacional. Encontré correos electrónicos en la computadora compartida donde discutía valoraciones, términos potenciales, reestructuraciones previas para maximizar atractivo adquisitivo. Confronté a mis hijos al respecto, generando una discusión acalorada que tuvo que interrumpirse cuando las enfermeras nos pidieron mantener la calma por el bienestar de Elena. «No es el momento de discutir esto», dijo Rodrigo con frialdad profesional. «Concentrémonos en mamá ahora. Los temas empresariales pueden esperar». Acepté postergar la confrontación, priorizando la tranquilidad de Elena sobre cualquier disputa familiar. Sin embargo, noté un cambio sutil en la actitud de mis hijos hacia mí. Me excluían de conversaciones importantes, hablaban en voz baja cuando me acercaba, intercambiaban miradas significativas que no podía interpretar completamente. Una noche, mientras Elena dormía bajo efectos de medicación, escuché accidentalmente a mis hijos conversando en la terraza adyacente a la habitación. «¿Y qué haremos con papá después?», preguntaba Mariana, dejando la frase incompleta pero claramente refiriéndose al eventual fallecimiento de su madre. «Ya lo discutimos», respondió Rodrigo. «La casa grande tiene demasiados recuerdos negativos. Podemos acondicionarle el departamento de Polanco. Está cerca del parque. Tendrá todo lo necesario. ¿Crees que aceptará mudarse voluntariamente? Sabes lo obstinado que es con esta casa que construyó. No tendrá opción. Legalmente, la propiedad está a nombre de la fundación familiar que controlamos como ejecutores desde que mamá firmó el poder notarial. Si se resiste, bueno, hay formas de manejar esas situaciones». Quedé paralizado escuchando cómo mis propios hijos planeaban esencialmente desalojarme de mi hogar, de la casa que había construido con mis propias manos para nuestra familia. La frialdad calculadora con que discutían mi futuro, como si fuera un activo problemático a reubicar eficientemente, me dejó momentáneamente sin capacidad de reacción. No confronté inmediatamente lo que había escuchado. Primero, porque Elena necesitaba tranquilidad absoluta. Segundo, porque necesitaba tiempo para procesar la magnitud de esta traición y planificar mi respuesta. Había construido un imperio desde cero. No sería derrotado por una maniobra legal ejecutada por quienes debían ser mis mayores aliados. Los días siguientes, investigué discretamente la situación legal que Rodrigo había mencionado. Efectivamente, años atrás, por recomendación de nuestros asesores fiscales, habíamos transferido formalmente la propiedad de nuestra residencia principal a una fundación familiar como estrategia de planificación patrimonial. Elena y yo éramos los beneficiarios vitalicios, con nuestros hijos como ejecutores secundarios. Sin embargo, durante mi total concentración en su enfermedad, aparentemente, Elena había firmado documentos modificando esta estructura, posiblemente sin comprender completamente las implicaciones legales. No culpé a Elena por esto. En su estado vulnerable, probablemente había confiado en que nuestros hijos actuarían honorablemente, protegiendo igualmente mis intereses y los suyos. Lo que me destrozaba era la calculada manipulación de esta situación por parte de Rodrigo y Mariana. La salud de Elena continuó deteriorándose. En sus momentos finales, nos reunió a todos junto a su cama y nos hizo prometer que mantendríamos la unidad familiar. «El verdadero legado no son edificios ni cuentas bancarias», susurró con voz débil. «Es el amor y respeto que se mantiene entre ustedes cuando yo no esté». Todos lloramos y prometimos honrar su deseo. Yo lo hice con sinceridad absoluta. Mis hijos. Ahora cuestionaba profundamente la autenticidad de sus lágrimas y compromisos. El funeral fue una ceremonia digna, con cientos de asistentes que atestiguaban el impacto positivo que Elena había tenido en innumerables vidas. Autoridades locales, socios comerciales, empleados de todos los niveles de la empresa, amigos de décadas, todos unidos en genuino pesar por su partida. Durante la ceremonia, mantuve la compostura que mi posición requería. Rodrigo y Mariana permanecieron a mi lado, presentando imagen de familia unida en el dolor. Recibimos condolencias juntos, agradecimos apoyo colectivamente,
mantuvimos perfectamente la fachada de unidad familiar que Elena habría deseado. Tras la ceremonia, se realizó una recepción más íntima en un salón privado. Extenuado emocionalmente, decidí retirarme temprano. Necesito estar solo un momento en casa, expliqué a mis hijos. Los veré allá más tarde. Rodrigo intercambió una mirada apenas perceptible con Mariana antes de responder. Por supuesto, papá. Tómate el tiempo que necesites. Conduje lentamente hacia nuestra residencia, la hermosa casa que había diseñado específicamente para Elena, incorporando cada detalle que ella siempre había soñado. La biblioteca con ventanales hacia el jardín, la cocina espaciosa para reuniones familiares, el porche donde veíamos atardeceres mientras planeábamos el futuro. Cada rincón contenía memorias irreemplazables de nuestra vida compartida. Al llegar, noté algo extraño inmediatamente. El código de seguridad que había usado durante años ya no funcionaba. El sistema respondió con un pitido de rechazo. Intenté nuevamente, pensando que quizás había cometido un error por el cansancio emocional. Mismo resultado negativo. Confundido, busqué las llaves físicas que rara vez usábamos. Para mi sorpresa, tampoco funcionaron en la cerradura. Alguien había cambiado tanto los códigos electrónicos como las cerraduras mecánicas, efectivamente bloqueándome fuera de mi propio hogar. Mientras intentaba procesar esta situación, las luces interiores se encendieron. A través de la ventana, pude ver a Rodrigo hablando por teléfono, gesticulando enfáticamente. Había llegado antes que yo, evidentemente para asegurarse de que no pudiera entrar. Toqué el timbre, intentando mantener la calma a pesar de la incredulidad y rabia crecientes. Rodrigo me vio por la mirilla, pero no abrió inmediatamente. Pasaron varios minutos antes de que finalmente entreabriera la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «Papá, creo que necesitamos hablar mañana cuando estés más tranquilo», dijo con tono condescendiente. «Hoy ha sido un día muy difícil para todos. Rodrigo, esta es mi casa. ¿Por qué cambiaron las cerraduras? Déjame entrar inmediatamente. Técnicamente, papá, esta propiedad pertenece a la fundación familiar. Mariana y yo, como ejecutores, hemos determinado que necesitas un entorno más controlado durante este periodo de duelo. El departamento de Polanco está completamente acondicionado para ti». No podía creer lo que estaba escuchando. El mismo día del funeral de su madre, ejecutaban fríamente el plan que les había escuchado discutir semanas atrás. «Hijo, acabamos de enterrar a tu madre. ¿Realmente quieres manejar las cosas así? Sin respeto por mi dolor, por nuestra historia en esta casa». Por un momento, creí ver duda en sus ojos, un destello del hijo que había criado con valores de respeto y familia, pero rápidamente su expresión se endureció nuevamente. «Lo siento, papá, es por tu propio bien. Estás emocionalmente inestable y esta casa tiene demasiados recuerdos dolorosos. Mañana, cuando estés más calmado, podemos discutir los arreglos permanentes». Intenté razonar, apelar a su sentido de decencia básica, recordarle que cada centímetro de esa casa había sido construido con mis manos, que cada mueble había sido seleccionado cuidadosamente con Elena. Fue inútil. Su decisión estaba tomada. En un momento de frustración, intenté empujar la puerta para entrar. Rodrigo inmediatamente la cerró por completo y escuché el sonido de un cerrojo adicional siendo asegurado. «No me obligues a tomar medidas más drásticas, papá», advirtió desde el interior. «Esto puede manejarse civilizadamente o no, depende de ti». Consideré brevemente forzar mi entrada. Después de todo, era mi casa, construida con mis manos, pagada con mi trabajo. Pero algo me detuvo. Quizás la dignidad que mi padre me enseñó a mantener incluso en las situaciones más injustas. Quizás la conciencia de que una confrontación física solo serviría para validar la narrativa de inestabilidad emocional que Rodrigo aparentemente estaba construyendo. Regresé a mi camioneta, intentando procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento mis hijos, a quienes había dado absolutamente todo, se habían convertido en extraños calculadores dispuestos a despojarme de mi hogar el mismo día que enterrábamos a su madre? Estaba absorto en estos pensamientos cuando vi las luces de una patrulla acercándose.
Se detuvo junto a mi vehículo y 2 oficiales descendieron con expresión seria. «¿Señor Ignacio Montero?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo. Hemos recibido una llamada del señor Rodrigo Montero reportando un intento de allanamiento. Afirma que usted está intentando ingresar ilegalmente a una propiedad que no le pertenece». La incredulidad me dejó momentáneamente sin palabras. Mi propio hijo había llamado a la policía, acusándome de intentar allanar la casa que yo mismo había construido el día del funeral de mi esposa. Y así llegamos al momento con que comencé esta historia, parado frente a mi propia casa, con luces policiales iluminando intermitentemente mi rostro, mientras escuchaba al oficial explicar que, según documentos legales presentados por mi hijo, yo ya no tenía derecho a ingresar a mi hogar. No discutí, no monté un escándalo, no les expliqué a los oficiales la perversidad de lo que estaba ocurriendo. Simplemente asentí, regresé a mi camioneta y me alejé lentamente, con la dignidad silenciosa que mi padre me enseñó. Pero mientras conducía hacia un destino incierto, una determinación fría cristalizaba en mi interior. Esto no quedaría así. Había construido un imperio desde cero, superando obstáculos que habrían quebrado a hombres menos resilientes. No sería derrotado por esta traición familiar. El juego apenas comenzaba, y yo, Ignacio Montero Guzmán, el albañil que se convirtió en magnate de la construcción, aún tenía las herramientas y conocimientos para reconstruir lo que intentaban arrebatarme. Esa primera noche tras el funeral de Elena fue una de las más surrealistas de mi existencia. Yo, Ignacio Montero, constructor de rascacielos y desarrollador de comunidades enteras, me encontraba efectivamente sin hogar, conduciendo sin rumbo mientras procesaba la magnitud de la traición de mis hijos. La ironía era tan amarga que resultaba casi cómica. El hombre que había proporcionado techo a miles de familias no podía entrar a su propia casa. Finalmente me detuve en el Hotel Imperial, uno de los más exclusivos de la ciudad, y coincidentemente, uno que mi empresa había renovado años atrás. El gerente, reconociéndome inmediatamente, se mostró confundido por mi llegada sin equipaje y en evidente estado de conmoción. «Don Ignacio, es un honor inesperado. ¿Puedo preguntar si está todo bien? Necesito una habitación por esta noche, Ricardo. Situación familiar complicada». Su mirada de preocupación genuina contrastaba dolorosamente con la frialdad calculada que había visto en los ojos de Rodrigo horas antes. «Por supuesto, la suite presidencial está disponible. Y permítame enviarle algunos artículos básicos, considerando que viene sin equipaje». «Te lo agradezco», respondí simplemente, demasiado agotado emocionalmente para explicaciones elaboradas. Una vez en la suntuosa suite, me senté al borde de la cama, aún vistiendo el traje arrugado del funeral. La habitación de lujo, con sus vistas panorámicas de la ciudad que había ayudado a construir, se sentía como una jaula dorada. Cada edificio visible desde la ventana contenía de alguna manera mi huella. Algunos construidos directamente por mi empresa, otros inspirados en innovaciones técnicas que habíamos introducido, todos parte del paisaje urbano que había transformado a lo largo de décadas. Y sin embargo, ahí estaba yo, desarraigado, separado abruptamente de todo lo que daba sentido a mi existencia. Mi hogar, mis recuerdos tangibles de Elena, mi lugar en el mundo que había construido meticulosamente. No lloré. El dolor había alcanzado un nivel que trascendía las lágrimas. En su lugar, experimenté una claridad mental casi sobrenatural, como si la magnitud del golpe hubiera despejado toda confusión y duda previa. Saqué mi teléfono y lo apagué completamente. Necesitaba aislamiento total para planificar mi respuesta. De la mesita de noche tomé papel y pluma con el logo del hotel. Comencé a escribir metódicamente, como solía hacer cuando enfrentaba problemas constructivos complejos. Primero, un inventario exacto de la situación actual. 1. Mis hijos habían ejecutado un plan evidentemente premeditado para excluirme de mi hogar. 2. Controlaban legalmente la residencia a través de documentos que Elena había firmado durante su enfermedad. 3. Mariana, como CEO, tenía control operativo de la empresa. 4. Habían iniciado conversaciones para vender el conglomerado empresarial.
5. Estaban construyendo narrativa de mi supuesta inestabilidad emocional para justificar acciones adicionales. Luego, enumeré mis activos disponibles. 1. Conocimiento profundo de la empresa que ellos no poseían, incluyendo relaciones personales con clientes clave. 2. Reputación intachable en la industria, construida durante décadas. 3. Lealtad de empleados veteranos que me conocían desde los inicios. 4. Recursos financieros personales significativos en cuentas separadas de la estructura empresarial principal. 5. Documentación histórica que evidenciaba mi contribución fundamental a cada aspecto del Imperio Montero. Finalmente, comencé a esbozar estrategias potenciales. No buscaba venganza destructiva, buscaba justicia restaurativa y preservación de los valores fundamentales que habían guiado mi vida entera. El amanecer me encontró aún trabajando en este análisis sistemático. Para cuando los primeros rayos solares iluminaron la habitación, tenía un plan claro, multifacético y meticulosamente estructurado. Como todo buen proyecto constructivo, comenzaría con cimientos sólidos antes de elevarse gradualmente. Mi primer movimiento fue contactar a Luis Mendoza, mi abogado personal durante 3 décadas y uno de los pocos en quien confiaba absolutamente. A diferencia de los asesores corporativos que respondían primariamente a la estructura empresarial, Luis me representaba a mí como individuo, con lealtad personal inquebrantable. «Ignacio, ¿qué diablos está pasando?», preguntó sin preámbulos al responder mi llamada. «Rodrigo envió un memorándum esta mañana a todos los asesores legales, indicando que estás tomando descanso indefinido por duelo y que cualquier comunicación contigo debe ser previamente autorizada por él o Mariana». Su información confirmaba la sistematicidad del plan de mis hijos. No solo me habían excluido físicamente de mi hogar, sino que intentaban aislarme profesionalmente, controlando mis canales de comunicación. «Luis, necesito verte inmediatamente. No en tu oficina, no en ningún lugar asociado conmigo o la empresa. Un lugar neutro y discreto. La cafetería del Museo de Antropología. 1 hora. Perfecto». Durante el trayecto hacia el museo, activé un teléfono secundario que mantenía para emergencias, con número desconocido para mis hijos. Comenzaron a llegar inmediatamente mensajes y notificaciones de llamadas perdidas a mi número principal. Rodrigo, Mariana, ejecutivos de la empresa, amigos cercanos. Aparentemente todos intentaban localizarme con urgencia creciente. Decidí mantener mi desaparición estratégica por ahora, que experimentaran brevemente la incertidumbre que estaban introduciendo permanentemente en mi vida. Luis ya me esperaba cuando llegué, su expresión normalmente impasible claramente perturbada. Sin perder tiempo en formalidades, le relaté detalladamente los eventos del día anterior, la conversación que había escuchado semanas atrás entre mis hijos y mis sospechas sobre manipulación de documentos legales durante la enfermedad de Elena. Escuchó sin interrupciones, tomando notas ocasionales. Su rostro se endurecía progresivamente, revelando indignación profesional y personal ante lo que describía. «Es legal, pero profundamente inmoral», concluyó finalmente. «Técnicamente, si Elena firmó esas modificaciones estando mentalmente competente, la fundación familiar ahora controlada por tus hijos puede determinar quién ocupa la residencia. Sin embargo, existen múltiples ángulos para impugnar estos cambios: posible coerción indebida, aprovechamiento de estado vulnerable, conflicto de interés no declarado. ¿Cuánto tiempo tomaría un litigio completo? Siendo realistas, años. Con recursos ilimitados para abogados, tus hijos podrían prolongarlo indefinidamente mediante tecnicismos procedimentales. Exactamente lo que anticipaba. La batalla legal directa sería larga, costosa y públicamente destructiva para todos los involucrados. No era mi primera opción. Quiero proceder diferentemente, Luis. No busco guerra frontal inmediata, sino recuperación estratégica de posición. Le expliqué entonces mi plan multifacético. A medida que detallaba cada componente, su expresión transitaba de escepticismo inicial a comprensión y finalmente a admiración profesional por la precisión arquitectónica de mi estrategia. «Es brillante, Ignacio»,
complejo pero fundamentalmente sólido. Típico de ti. Construyes soluciones como construyes edificios, con visión integral donde cada elemento refuerza al conjunto. Necesitaré tu ayuda para implementarlo. ¿Puedo contar contigo? Absolutamente. Lo que tus hijos están haciendo no solo te perjudica a ti, atenta contra principios fundamentales que profesionales como yo defendemos. Cuenta conmigo completamente. Pasamos las siguientes horas refinando detalles operativos del plan. Para media tarde, tenía calendario preciso de acciones secuenciales para las próximas semanas. Mi siguiente movimiento fue contactar a Manuel Salgado, mi antiguo capataz y actual supervisor general de operaciones, quien había comenzado como albañil en mi primera obra importante 30 años atrás. «Jefe, estamos todos preocupados», dijo inmediatamente al contestar. «Doña Mariana convocó reunión urgente esta mañana, diciendo que usted necesitaba tiempo indefinido para procesar su pérdida y que debíamos reportarnos directamente a ella exclusivamente. Algo no cuadra ahí». «Tienes razón, Manuel. La situación es más complicada de lo que parece. ¿Podemos vernos en privado?» «Claro que sí. ¿En el búnker?» El búnker era nuestro nombre código para un pequeño almacén en obra abandonada donde manteníamos documentación técnica histórica demasiado voluminosa para oficinas principales. Lugar perfecto, propiedad técnicamente de subsidiaria menor, desconocida para ejecutivos que no hubieran trabajado directamente en construcción, como mis hijos. Llegué primero. El lugar estaba polvoriento pero intacto. Archivadores metálicos cubrían paredes completas, conteniendo planos originales, cálculos estructurales manuscritos, documentación técnica de proyectos emblemáticos, historia tangible de Construcciones Montero que la nueva administración digital probablemente ignoraba completamente. Manuel llegó puntualmente, acompañado inesperadamente por Teresa Fuentes, jefa de recursos humanos histórica que había implementado programas sociales pioneros para trabajadores de construcción, y Jorge Vega, ingeniero veterano que había supervisado nuestros proyectos más ambiciosos técnicamente. «Espero no le moleste, jefe», explicó Manuel. «Pensé que necesitaría apoyo completo del viejo equipo. Los tres sospechamos que algo muy raro está pasando. Su lealtad me conmovió profundamente. No estaba solo en esta batalla, como inicialmente había temido. Siéntense», indiqué hacia improvisadas sillas que Manuel había organizado. «Lo que voy a contarles es difícil y requerirá absoluta discreción». Les relaté entonces versión resumida pero honesta de los acontecimientos recientes. La manipulación durante enfermedad de Elena, mi exclusión de mi propio hogar, el aparente plan para vender la empresa, la narrativa fabricada sobre mi supuesta inestabilidad. Sus expresiones transitaron de incredulidad inicial a indignación creciente. Teresa incluso lloró brevemente al escuchar cómo mis hijos habían llamado policía el día del funeral. «Es una vergüenza», comentó Jorge, generalmente reservado emocionalmente. «Después de todo lo que ha hecho por ellos, por todos nosotros. No busco compasión», aclaré firmemente. «O busco apoyo práctico para un plan específico. Necesito recuperar mi posición legítima, no por orgullo personal, sino para proteger la integridad de lo que todos construimos juntos». Les expliqué entonces aspectos relevantes de mi estrategia, adaptados a sus roles específicos. No revelé plan completo a ninguno individualmente. Compartimentación era crucial para minimizar riesgos. «Básicamente», concluyó Teresa, «quiere contrarrestar la narrativa falsa que están construyendo, demostrando continuidad de su capacidad ejecutiva mientras establece bases para recuperación gradual de control». «Exactamente. No mediante confrontación pública destructiva, sino reconstrucción sistemática de influencia legítima». «Cuenta con nosotros, jefe», afirmó Manuel, recibiendo asentimientos confirmatorios de Teresa y Jorge. «El verdadero espíritu de Construcciones Montero no está en papeles legales, sino en principios que usted nos inculcó. Eso no pueden transferirlo ni venderlo, por más documentos que firmen». Esta afirmación capturaba perfectamente la esencia de mi perspectiva. Mis hijos podían controlar temporalmente estructuras formales,
pero no podían apropiarse del espíritu fundamental que había construido el Imperio Montero: integridad, visión a largo plazo, valoración de personas sobre ganancias inmediatas. En días subsiguientes, ejecuté metódicamente fases iniciales de mi plan. Primero, establecí base operativa discreta en departamento pequeño, propiedad de inversión personal, separada de estructuras empresariales principales. Nada ostentoso, perfectamente funcional. Segundo, aseguré documentación crítica que evidenciaba mi contribución fundamental a cada aspecto del conglomerado. Diseños originales firmados personalmente, acuerdos manuscritos con clientes históricos, innovaciones técnicas documentadas antes de patentarse formalmente. Tercero, activé red de contactos industriales cultivada durante décadas, informándoles discretamente sobre mi situación personal temporal y asegurando continuidad de relaciones profesionales independientemente de ajustes organizacionales en proceso. Mientras implementaba estas medidas preparatorias, Rodrigo y Mariana intensificaban esfuerzos para localizarme. Eventualmente, al tercer día, decidí permitir contacto controlado. Respondí mensaje de Mariana con texto breve: estoy bien. Necesitaba espacio para procesar eventos recientes. Nos comunicaremos próximamente. Su respuesta llegó inmediatamente: papá, estamos extremadamente preocupados. Todos te están buscando. Por favor, ven a casa para que podamos hablar como familia. La hipocresía era asombrosa. ¿A casa? ¿La misma de donde me expulsaron llamando policía? Eso fue malentendido terrible. Rodrigo reaccionó excesivamente ante situación tensa. Por favor, necesitamos resolver esto personalmente, no mediante mensajes. Decidí aceptar encuentro, pero en mis términos. Reunámonos mañana, 10 a.m., oficina de Luis Mendoza, con abogados presentes para evitar más malentendidos. Su respuesta tardó significativamente, evidenciando probable consulta con Rodrigo. Preferiríamos entorno familiar, no legal. Quizás restaurante privado. Luis Mendoza, 10 a.m. No negociable. Finalmente aceptaron, probablemente anticipando oportunidad para evaluar mi estado mental y recalibrar su estrategia. Esa noche, preparé meticulosamente presentación que cambiaría fundamentalmente dinámica familiar. No sería confrontación emocional que anticipaban, sino propuesta estructurada que demostraría claramente mi capacidad ejecutiva intacta mientras establecía términos para nueva relación. La reunión comenzó con tensión palpable. Rodrigo y Mariana llegaron acompañados por Rafael Cordero, abogado corporativo principal de Construcciones Montero. Yo tenía a Luis Mendoza y, sorprendentemente para mis hijos, a juez Alfonso Hidalgo, retirado, respetado mediador empresarial y amigo personal desde universidad. Gracias por venir. Comencé con serenidad profesional, que evidentemente los desconcertó. Esperaban encontrar padre emocionalmente quebrantado, no ejecutivo compuesto presentando documentación organizada. Esta reunión tiene objetivo específico: establecer parámetros claros para situación actual y futura. Procedí entonces a presentar sistemáticamente hechos verificables sobre eventos recientes, incluyendo transcripción exacta de conversación que había escuchado entre ellos semanas antes del fallecimiento de Elena. ¿Nos estabas espiando?, interrumpió Rodrigo indignado. Escuché accidentalmente mientras cuidaba a su madre moribunda. Respondí sin alteración emocional. Pregunta relevante no es cómo obtuve información, sino si precisión factual es correcta. Su silencio confirmó implícitamente veracidad de mi documentación. Continué presentando evidencia de negociaciones preliminares para venta de empresa, correos electrónicos impresos que Mariana había dejado accesibles en computadora compartida. Su sorpresa ante mi conocimiento detallado de conversaciones que creían completamente privadas era evidente. Estos hechos establecen contexto fundamental. Proseguí profesionalmente. Ahora, mi propuesta concreta para resolución estructurada. Presenté entonces documento cuidadosamente preparado titulado Acuerdo de Reorganización Familiar y Empresarial, cuyas principales estipulaciones incluían: 1.
reconocimiento formal de mi contribución histórica como fundador, con nombramiento vitalicio, como presidente honorario con oficina permanente y acceso completo a todas operaciones. 2. Residencia exclusiva para mí en Hacienda Los Encinos, propiedad secundaria familiar en Cuernavaca, técnicamente mía personalmente, pero que había planeado eventualmente transferir a mis hijos. 3. Prohibición explícita de venta del conglomerado empresarial durante 5 años, permitiendo transición ordenada, preservando valores fundamentales. 4. Compromiso contractual de mantener programas sociales para empleados y políticas de sustentabilidad que constituían legado central de Elena. 5. Estructura financiera que aseguraba mi independencia económica permanente, mientras permitía a mis hijos gestionar operacionalmente empresa con autonomía sustancial. Esto no es ultimátum emocional, sino propuesta comercial práctica, concluí. Beneficia objetivamente a todas partes, preservando tanto sus intereses modernizadores como valores fundamentales que construyeron este imperio. Rodrigo y Mariana intercambiaron miradas evidentemente confundidas. Esperaban recriminaciones emotivas, quizás amenazas vagas de batalla legal, no propuesta estructurada comercialmente viable, respaldada por mediador respetado internacionalmente. Rafael Cordero, abogado corporativo, revisaba documento con atención profesional creciente. Técnicamente, es propuesta sorprendentemente equilibrada, comentó finalmente. Preserva control operacional que ustedes buscan mientras institucionaliza experiencia y conocimiento histórico de don Ignacio. Necesitamos tiempo para analizar esto completamente, respondió Mariana, recuperando compostura ejecutiva. Hay implicaciones complejas que requieren evaluación detallada. Por supuesto, asentí razonablemente. Sugiero plazo máximo de 72 horas. Mientras tanto, mantendré discreción absoluta sobre situación familiar, permitiendo operaciones empresariales normales sin disrupciones públicas potencialmente perjudiciales para todos. La implicación era clara, aunque no explícitamente amenazante. Si rechazaban acuerdo razonable, estaría dispuesto a hacer pública la situación completa, con documentación respaldatoria que potencialmente dañaría gravemente reputación personal y profesional de mis hijos. Una pregunta práctica inmediata, intervino Luis. ¿Dónde residirá don Ignacio durante este período de evaluación? Situación actual de efectivo desalojo de su hogar es evidentemente inapropiada. Estoy perfectamente cómodo en arreglos actuales, respondí antes que mis hijos pudieran reaccionar. Mi bienestar no depende de edificios específicos, sino de principios fundamentales que ustedes sabrán evaluar adecuadamente. Esta demostración de desapego material claramente impactó a Rodrigo y Mariana. Esperaban negociación desesperada por recuperar residencia principal, no desprendimiento estratégico respaldado por plan integral. Mientras recogía ordenadamente documentación al concluir reunión, noté expresiones conflictivas en rostros de mis hijos. Sorpresa, confusión, quizás incluso respeto reluctante ante demostración de capacidad estratégica que evidentemente habían subestimado. Una reflexión final, añadí mientras me preparaba para salir. Construcciones Montero fue edificada sobre principio fundamental. Estructuras verdaderamente sólidas requieren cimientos apropiados y materiales auténticos, no fachadas impresionantes que ocultan debilidades fundamentales. Ese principio aplica tanto a familias como a edificios. Dejé que meditaran sobre esta metáfora arquitectónica mientras me retiraba con dignidad intacta, consciente de haber modificado significativamente dinámica de poder en situación que inicialmente parecía completamente controlada por ellos. Al salir del edificio, Manuel Salgado esperaba discretamente en vehículos sin distintivos corporativos. ¿Cómo resultó, jefe? Fase 1 completada satisfactoriamente, respondí mientras abordaba. Ahora comienza verdadera reconstrucción. Las 72 horas siguientes transcurrieron con la tensión contenida de calma previa a una tormenta decisiva. Mientras esperaba respuesta formal de mis hijos, continué implementando meticulosamente componentes adicionales de mi estrategia. El cuarto día,
Precisamente al expirar plazo establecido, recibí mensaje de Mariana solicitando reunión en oficina de Luis Mendoza nuevamente. Llegué puntualmente, encontrando atmósfera notablemente diferente de nuestro encuentro anterior. Rodrigo parecía visiblemente agotado, con ojeras prominentes evidenciando noches sin sueño adecuado. Mariana mantenía mejor compostura exterior, aunque cierta rigidez en su postura revelaba tensión subyacente. Rafael Cordero, abogado corporativo, abrió formalmente sesión. Después de evaluación exhaustiva, la familia Montero está preparada para presentar contrapropuesta formal. Mariana tomó palabra entonces, presentando documento titulado Acuerdo modificado de reorganización familiar y empresarial. Para mi sorpresa, aceptaban aproximadamente 70% de mis condiciones originales, con modificaciones principalmente en aspectos operativos específicos más que en principios fundamentales. Reconocemos valor de tu experiencia y contribución histórica, papá, explicó Mariana con tono profesional que apenas ocultaba incomodidad personal. Estas modificaciones buscan balance práctico entre tu visión tradicional y necesidades modernizadoras que el mercado actual demanda. Estudié documento meticulosamente mientras Luis revisaba aspectos técnicos legales. Las modificaciones eran estratégicamente inteligentes. Aceptaban restricción temporal contra venta completa de empresa, pero solicitaban flexibilidad para reestructuraciones parciales de subsidiarias no esenciales. Mantenían programas sociales centrales, pero con evaluación periódica de eficiencia. Me otorgaban residencia en Hacienda Los Encinos, pero solicitaban acceso compartido para eventos familiares específicos. Después de análisis cuidadoso, identifiqué aproximadamente 12 puntos que requerían clarificación o ajuste adicional. En lugar de rechazar completamente, propuse metodología constructiva. Sugiero sesión de trabajo detallada para refinar estos aspectos específicos, buscando solución mutuamente aceptable. Mi respuesta evidentemente los sorprendió nuevamente. Esperaban aceptación inmediata por alivio o rechazo indignado, no aproximación metódicamente profesional. Durante siguientes 8 horas, negociamos sistemáticamente cada punto conflictivo. El juez Hidalgo facilitó proceso con neutralidad experimentada, mientras abogados documentaban acuerdos progresivos. Para media tarde, habíamos establecido estructura completamente funcional que preservaba intereses centrales de todas partes. Cuando finalmente firmamos acuerdo comprensivo, sensación en sala no era celebratoria, sino sobriamente satisfactoria. Habíamos logrado solución estructuralmente sólida, aunque emocionalmente compleja. Un momento adicional. Solicité antes de concluir formalmente. Quisiera brevemente compartir perspectiva personal, con atención expectante de todos presentes. Continué. Este documento establece parámetros legales necesarios, pero familia verdadera requiere fundamento más profundo que contratos. La confianza quebrantada no se restaura mediante firmas, sino mediante acciones consistentes a lo largo del tiempo. Miré directamente a mis hijos mientras continuaba. No busco disculpas formales ni garantías verbales. Prefiero que permitamos que acciones futuras definan gradualmente nueva relación basada en respeto mutuo genuino, no obligaciones contractuales. Rodrigo, notablemente, fue primero en responder. Cometimos error fundamental al subestimar tu resiliencia y capacidad estratégica, papá. Eso no volverá a suceder. No se trata de capacidad estratégica, sino de principios fundamentales. Corregí suavemente. Precisamente porque te enseñé a construir estructuras que resistan terremotos, deberías entender que relaciones familiares requieren misma integridad estructural básica. Esta metáfora arquitectónica claramente resonó con él, provocando primera expresión genuinamente reflexiva que había visto desde inicio de conflicto. En semanas siguientes, comenzamos implementación práctica de acuerdo. Me establecí permanentemente en Hacienda Los Encinos, transformándola gradualmente en residencia que reflejaba mi esencia personal, mientras incorporaba toques sutiles que honraban memoria de Elena. No era simplemente refugio temporal, sino verdadero hogar nuevo.
diseñado específicamente para etapa vital que comenzaba. La transición empresarial procedió sorprendentemente bien una vez establecidos parámetros claros. Mi oficina como presidente honorario se convirtió en espacio funcional donde empleados veteranos y jóvenes profesionales igualmente buscaban orientación específica sobre proyectos complejos. No interfería en operaciones cotidianas gestionadas por Mariana, pero proporcionaba perspectiva histórica y conocimiento técnico especializado cuando resultaba apropiado. El momento verdaderamente transformador ocurrió aproximadamente 3 meses después del acuerdo formal. Rodrigo solicitó reunión privada en Hacienda Los Encinos, llegando sin agenda explícita ni acompañantes. Lo recibí en terraza que había diseñado específicamente para contemplar atardeceres sobre montañas circundantes. Después de intercambios iniciales incómodos sobre clima y situación empresarial, finalmente abordó verdadero propósito de su visita. He estado reflexionando intensamente sobre eventos recientes, papá. Comenzó con evidente dificultad. No solo acciones específicas, sino patrón completo que desarrollamos gradualmente. Guardé silencio, permitiéndole procesar pensamientos sin interrupción. Revisando documentación histórica para proyecto de expansión internacional, encontré tus planos originales manuscritos para nuestra primera casa familiar. Notas detalladas en márgenes sobre cómo diseñaste específicamente espacio de juegos pensando en hijos que todavía no existíamos. Cómo calculaste ángulos precisos para maximizar luz natural en habitación que eventualmente sería mía. Su voz se quebró ligeramente antes de continuar. Ese nivel de previsión cuidadosa, de planificación centrada completamente en bienestar futuro nuestro, contrasta dolorosamente con cómo respondimos durante enfermedad de mamá. No ofrecí absolución fácil ni condena adicional. Simplemente pregunté, ¿qué comprendiste exactamente de esa contradicción? Que confundimos modernización necesaria con rechazo fundamental de principios esenciales. Respondió con claridad sorprendente. Sucede que en nuestra prisa por demostrar competencia ejecutiva independiente, descartamos precisamente fundamentos que hacían verdaderamente sólida nuestra posición. Esta articulación precisa revelaba comprensión genuina, no meramente disculpa estratégica. El verdadero legado que construiste no son estructuras físicas ni cuentas bancarias, continuó Rodrigo. Monza es metodología fundamental para crear cosas que perduren, integridad estructural básica, visión que trasciende ganancias inmediatas, respeto por contribuciones de cada persona involucrada en proceso constructivo. Exactamente, confirmé, genuinamente impresionado por profundidad de su reflexión. La pregunta ahora es cómo incorporas esa comprensión en tus propias construcciones, tanto profesionales como personales. Nuestra conversación continuó hasta bien entrada noche, transitando gradualmente desde reconciliación conceptual hacia reconstrucción práctica de relación padre-hijo, fundamentalmente transformada. No pretendíamos restaurar dinámica anterior, eso resultaría artificial e inapropiado, sino establecer nueva relación basada en respeto mutuo genuino entre adultos que compartían legado significativo, pero mantenían perspectivas distintivas. Mariana, característicamente, abordó reconciliación diferentemente. En lugar de conversación emocional directa, demostró reconsideración mediante acciones concretas. Implementó sistema que incorporaba formalmente conocimiento histórico de empleados veteranos en procesos de innovación tecnológica. Expandió programas sociales que mamá había valorado, haciéndolos más eficientes, pero preservando esencia humanista fundamental. Consultaba discretamente mi opinión sobre decisiones estratégicas complejas, no por obligación contractual, sino por reconocimiento genuino de valor complementario de mi perspectiva. Gradualmente, establecimos nueva normalidad familiar y empresarial. No relación idealizada libre de desacuerdos, sino estructura fundamentalmente sólida que podía soportar tensiones inevitables sin colapsar. Aproximadamente un año después del conflicto inicial, celebramos inauguración de proyecto emblemático, complejo residencial sustentable diseñado específicamente para familias intergeneracionales,
permitiendo coexistencia armoniosa de múltiples generaciones con necesidades distintas pero complementarias. Simbólicamente, este desarrollo incorporaba tanto innovaciones tecnológicas implementadas por Mariana como principios constructivos tradicionales que yo había defendido consistentemente. Durante ceremonia formal, Rodrigo sorprendió a todos solicitando momento para presentación especial. Este proyecto representa más que innovación arquitectónica, explicó ante audiencia de dignatarios y medios. Encarna filosofía fundamental que mi padre, Ignacio Montero, estableció como principio rector de nuestra empresa, que estructuras verdaderamente significativas deben honrar simultáneamente tradición y visión futura. Procedió entonces a develar placa permanente en entrada principal, Complejo Residencial Elena Montero, construyendo puentes entre generaciones. Este reconocimiento público no solo honraba memoria de mi esposa, sino simbolizaba transformación fundamental en nuestra dinámica familiar. No restauración artificial de situación previa al conflicto, sino construcción deliberada de nueva relación basada en lecciones dolorosamente aprendidas. Esa noche, contemplando atardecer desde terraza de Hacienda Los Encinos, reflexioné sobre trayectoria extraordinaria del año anterior, de momento devastador frente a mi propia casa mientras policía esperaba instrucciones de mi hijo, a reconciliación estructuralmente sólida aunque inevitablemente marcada por cicatrices de conflicto. Algunas lecciones fundamentales cristalizaron claramente. Primera, que autoridad genuina no reside en títulos formales ni control legal, sino en principios consistentemente demostrados mediante acciones concretas. Mis hijos habían controlado temporalmente estructuras corporativas, pero no podían apropiarse de respeto ganado durante décadas de integridad demostrada. Segunda, que legado verdaderamente significativo trasciende completamente posesiones materiales. No consistía en edificios específicos ni cuentas bancarias, sino en metodología fundamental para construir cosas perdurables, integridad estructural básica, visión que equilibra tradición y progreso, respeto por dignidad esencial de cada persona involucrada. Tercera, y quizás más importante, que amor familiar genuino no requiere perfección ni ausencia de conflicto, sino capacidad para reconstruir deliberadamente relaciones después de fracturas significativas. Como cualquier estructura arquitectónicamente sólida, podía incorporar reparaciones que no ocultaban daños previos, sino los integraban respetuosamente en diseño fortalecido. Mi teléfono vibró, interrumpiendo reflexiones. Mensaje de Rodrigo. Revisando proyecciones financieras para expansión internacional. Disponible mañana para discutir experiencia histórica con regulaciones constructivas latinoamericanas. Simple consulta profesional que simbolizaba perfectamente nueva dinámica. Ni dependencia excesiva, ni rechazo obstinado, sino reconocimiento respetuoso de experiencia complementaria valiosa. Respondí afirmativamente, sonriendo levemente al reconocer cómo esta interacción aparentemente mundana representaba triunfo silencioso. No victoria destructiva sobre mis hijos, sino reconstrucción colaborativa de relación fundamentalmente transformada. El sol finalmente desapareció tras montañas, sumiendo terraza en penumbra crepuscular. Encendí lámparas que había diseñado específicamente para este espacio, proporcionando iluminación suave que facilitaba transición natural entre día y noche. En ese momento tranquilo, sentí presencia casi tangible de Elena. No manifestación sobrenatural, sino simplemente reconocimiento profundo de cómo su esencia perduraba en valores fundamentales que habíamos construido juntos y que, después de dolorosa prueba, continuaban sustentando familia que habíamos creado. Construimos bien, mi amor, murmuré suavemente hacia horizonte oscurecido. No perfectamente, pero suficientemente sólido para resistir incluso terremotos inesperados. Como respondiendo a este pensamiento, brisa suave agitó momentáneamente plantas que Elena había seleccionado personalmente para esta terraza, creando susurro casi musical que parecía afirmación silenciosa. Permanecí contemplando paisaje nocturno mientras luces de ciudad distante,
comenzaban a brillar progresivamente. Metáfora perfecta de situación actual. No restauración imposible de claridad diurna perdida, sino apreciación madura de belleza distintiva que oscuridad iluminada selectivamente podía ofrecer. A mis 57 años, había experimentado simultáneamente pérdida devastadora y traición profunda, combinación que habría quebrado completamente a hombre menos resiliente. Sin embargo, aquí estaba, no meramente sobreviviendo, sino reconstruyendo deliberadamente, vida significativa fundamentada en valores esenciales que trascendían circunstancias temporales. No era final perfecto de historia idealizada, era comienzo realista de nuevo capítulo, con complicaciones inevitables, pero también posibilidades genuinas para conexiones auténticas reconstruidas deliberadamente. Y quizás esa era la lección más valiosa para cualquiera enfrentando conflictos familiares aparentemente irreconciliables, que incluso después de fracturas profundamente dolorosas, reconstrucción deliberada sigue siendo posible cuando fundamentada en principios esenciales más que en orgullo herido o venganza reactiva. Como había enseñado a innumerables aprendices durante mi carrera constructiva, edificio verdaderamente bien construido no es aquel que nunca experimenta daños, sino aquel diseñado para incorporar reparaciones que lo fortalecen en lugar de simplemente ocultar debilidades. Mi familia, como mis edificios más emblemáticos, ahora incorporaba cicatrices visibles de daños significativos. No ocultábamos estas imperfecciones tras fachadas artificiales de armonía pretendida. Las integrábamos respetuosamente en estructura fundamentalmente transformada, más consciente de vulnerabilidades potenciales y, por tanto, más deliberadamente reforzada contra futuros sismos emocionales. Mientras estrellas aparecían progresivamente en cielo nocturno, sentí serenidad genuina que trascendía circunstancias específicas. No felicidad simplista ni resolución perfecta, sino paz profunda que surge de alineamiento entre valores fundamentales y acciones concretas. Mi hijo había llamado policía cuando intenté entrar a casa después del funeral de mi esposa. Evento traumático que podría haber definido permanentemente nuestra relación subsecuente. En cambio, habíamos transformado crisis devastadora en oportunidad para reconstrucción deliberada, fundamentada en comprensión más madura de legado verdaderamente significativo. Y esa transformación, más que cualquier edificio físico o cuenta bancaria, representaba construcción más importante que jamás había logrado. Gracias por permitirme compartir esta historia de traición familiar, dignidad personal y reconstrucción deliberada. Si estás enfrentando conflictos aparentemente irreconciliables con seres queridos, recuerda, como cualquier estructura arquitectónicamente sólida, relaciones familiares pueden incorporar reparaciones que no ocultan daños previos, sino los integran respetuosamente en diseño fortalecido. A veces, fundamentos más sólidos emergen precisamente de grietas más dolorosas, cuando abordamos reconstrucción con integridad fundamentada en principios esenciales más que en orgullo herido o venganza reactiva.